Pues muy buenos días a todos ustedes. ¿Sí? El día de hoy vamos a recibir a el maestro en ingeniería, recién graduado, el maestro Luis Enrique Vázquez Montes, a quien le damos la más cordial bienvenida para que nos haga el honor de presentarnos su propuesta de una política de inventario basada en la optimización, simulación también para el servicio de atención prehospitalaria en un caso aplicado en la UNAM, ¿sí? Y él es ingeniero industrial y también maestro en ingeniería en el área de investigación de operaciones, todo por la UNAM. Todo por la UNAM. Entonces, adelante. Muchas gracias. Bien, la propuesta que estamos realizando, que se hizo de investigación, es una propuesta de una política de inventario para el servicio de atención hospitalaria ocupando la simulación y la optimización para el caso de la UNAM. Bien, el contenido que vamos a tener aquí es básicamente una introducción muy breve, la problemática, objetivos, metodología, desarrollo de la metodología, resultados y conclusiones. Básicamente lo que nosotros tenemos o entendemos como un inventario nos permite controlar la incertidumbre de la demanda. ¿Qué es esto? Pues bueno, yo voy a tener cierto inventario, cierta cantidad de producto, por cierta cantidad de tiempo, y después de eso voy a tener que satisfacer la demanda cuando ellas me lo pidan. ¿Para qué? Pues para que yo no me quede sin ningún artículo, ¿de acuerdo? Ok, en el área de la salud es importantísimo contar con este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que si no se cuenta con algún insumo médico o con algún tipo de artículo, es posible que poner en riesgo la vida del paciente o tener alguna problemática ahí posterior en su salud. Entonces, ¿quién carga con esa gran responsabilidad? Pues justamente en la UNAM, el servicio de atención prehospitalaria es quien se encarga de hacer esta labor. Ajá. Entonces, tiene que tener un control de inventarios bastante adecuado para tener la seguridad de la comunidad universitaria bastante bien. 27.945. Estos 27.945 es la población escolar que se compone ciudad universitaria, entre licenciatura, maestrías, doctorados, etc. El personal académico, profesores, carrera, profesores de asignatura en general. Entonces, este es un gran número. Este gran número es muy probable que vayamos a tener algún accidente porque es grandísimo. Entonces, tenemos que contar con inventarios dentro del servicio de atención hospitalaria para tener seguras estas 27.945 personas. Bien, ¿qué problemática encontramos entonces? El servicio de atención hospitalaria no cuenta con una política de inventarios que nos permita decir, ¿sabes qué? ¿Cuándo voy a pedir? ¿Cuánto voy a pedir? ¿Y con qué nivel de servicio voy a poder satisfacer a mi cliente, que en este caso son los pacientes? Ajá. Entonces, ¿qué están tomando? ¿Qué están haciendo ahorita? Pues toman decisiones de manera empírica, por mera experiencia. ¿Qué es la propuesta que estamos haciendo? Pues bueno, te voy a dar una política de inventarios para reducir los costos y tener una mejor administración de los insumos. Bien, el objetivo general. El objetivo general es establecer una política de inventario híbrida QS para el servicio de atención hospitalaria, valiéndose de la optimización, la simulación, para minimizar los costos totales del inventario. Cabe destacar aquí, en la literatura existen básicamente dos políticas de inventario: revisión continua y revisión periódica. La revisión continua lo que hace es va disminuyendo la demanda, y cuando llega a un punto que es el punto de orden, manda a llamar Q cantidad de producto. Por otro lado, la revisión periódica es cada cierto tiempo yo verifico cómo va mi inventario, y si en un remoto caso llega a un punto, se llega a un inventario tope, que es lo que es ese. Ajá. Ahora, esto vamos a combinar los dos. Nosotros vamos a mandar a pedir cierta cantidad de producto Q, considerando un stock de seguridad cada mes. Entonces, por eso es que es una política de inventarios híbrida de estas dos. Bueno, objetivos específicos. Primero es caracterizar la demanda, ¿sale? A través de un algoritmo propuesto. Determinar el nivel de servicio de cada uno de los IAMS, realizar el pronóstico de la demanda de cada uno de ellos, estructurar un modelo matemático no lineal y de variables de decisión enteras, elaborar un algoritmo genético
Y por último, realizar una simulación en simio. Ok, la metodología. La metodología que vamos a ocupar, ¿sale?, está cimentada justamente sobre una metodología bastante bien definida, como es la metodología de la investigación de operaciones, donde se traslada bastante bien el método científico a la toma de decisiones en las empresas o en las organizaciones. ¿Pasamos? Ok, a grandes rasgos, esta es una primera visualización de cómo es la metodología. El planteamiento del problema, ya lo vimos hace ratito. Observar el sistema. En observar el sistema vamos a tener todos los datos con los cuales vamos a estructurar nuestro modelo matemático. Costos de inventario, caracterización de la demanda a través del algoritmo propuesto, para después hacer el pronóstico y determinar el nivel de servicio y stock de seguridad a través de un análisis ABC-BED. Después que tengamos ya toda esa información, formulamos un modelo matemático, derivamos las soluciones del modelo a través de un algoritmo genético, se varían los parámetros del algoritmo genético para obtener mejores soluciones. Se seleccionan las mejores soluciones de esa experimentación para después probar el modelo y las soluciones en un ambiente virtual como es la simulación. Se simula en simio. Si cumple con las condiciones de demanda, pues entonces se selecciona la opción más adecuada y si no, la solución es desechada. Bien, observar el sistema. En observar el sistema, primero vamos a ver qué son los costos de inventario. Los costos de inventario son costos de compra, costo de ordenar y costo de almacenaje. Estos costos son determinados a través de bases de datos tal cuales como farmacias de conveniencia, bases de datos incluso del ISSSTE, todos esos fueron encontrados de esa manera. Ahora, caracterización de la demanda a través del algoritmo propuesto. Nosotros consideramos estas tres. Recopilación de datos, algoritmo para canalizar la demanda y el pronóstico de la demanda. En recopilación de datos, nosotros tuvimos tres bases de datos importantes. La primera es accidentes por unidad de tiempo. Es decir, en enero 16 hubo un accidente automovilístico. En marzo 8 se tuvo una volcadura. En agosto 17 se tuvo una intoxicación. Entonces tenemos ordenados los accidentes cada vez que se van formulando. Después de eso, nosotros consideramos otra base de datos que es los insumos que se ocupan para cada uno de estos accidentes. Es decir, cuántas gasas se ocupan para si hubo una volcadura, ¿no? Cuánto cloruro de sodio se ocupa, pues tantos mililitros, ¿no? Y así para cada uno de los accidentes. Ahora, se fue un poquito más allá. No solamente se consideró el tipo de accidente, sino qué tan grave fue el accidente. Entonces, se formula cuántos insumos y qué insumos fueron los que se ocuparon para cada una de la gravedad. Si fue grave el accidente, pues se ocupan, por ejemplo, 100 gasas. Si fue medianamente grave el accidente, pues entonces tal vez nada más se ocupan 40. Si fue muy leve, pues igual nada más fueron 10. Entonces, realmente varía demasiado eso. ¿Qué hicimos entonces para determinar nosotros si fue grave o fue leve o fue moderado? Pues se ocupan justamente unas hojas de registro. Estas hojas de registro nos permiten nosotros determinar justamente cuándo pasó el accidente y aparte de eso nos da la posibilidad de obtener estos parámetros. Estos parámetros nos dicen si el paciente estuvo consciente, si estuvo comprometido, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica. Se hace un algoritmo que permite conjuntar estas tres bases de datos para que al final nosotros podamos determinar la demanda mensual de cada uno de los insumos. Ok, ¿qué hicimos después? Después de que nosotros ya caracterizamos la demanda, lo que necesitamos es pronosticarla. ¿Cuánto es que vamos a ocupar de cierto producto N periodos después? Que en este caso fueron 6 los periodos. Bueno, para esto ocupamos 3 métodos. Ocupamos vectores autorregresivos, ocupamos hot winters y ocupamos arimas. Vectores autorregresivos lo ocupamos porque supusimos que había artículos que están correlacionados. Es decir,
Si nosotros ocupamos gasas, seguramente que ocupamos alcohol. Entonces hay una relación ahí. Entonces, vectores autorregresivos lo que nos permite es no solamente pronosticar con base en el pasado de los insumos, por ejemplo, de gases, sino con el pasado, con una función lineal del pasado de los demás insumos. Entonces, esa es una primera parte. Después, los artículos sobrantes se pronosticaron a través de Hall-Winters y Arimas. ¿Cómo fue la designación de Arimas o Hall-Winters? Pues muy sencillo, simplemente checamos el error estándar y determinamos que Hall-Winters fue el que mejor se adaptó y mejor pronosticó la demanda. Este pronóstico de la demanda se realizó a través del software R, y este es un ejemplo. Por ejemplo, esta es la demanda, el pronóstico de la demanda de guantes. Si nos damos cuenta, aquí viene nuestra serie de tiempo de demanda, y esto ya lo pronosticado. Bueno, el nivel de servicio y stock de seguridad, se realiza un análisis ABCB. Bueno, el análisis ABC clasifica los artículos en función de su importancia relativa en cuestión exclusivamente de la demanda. Entonces, puede ser que, por ejemplo, la demanda de gasas sea mucha, pero ¿valdrá la pena entonces que las gasas son vitales para el paciente? Posiblemente no. Entonces, hacemos un match entre el ABC, que solamente considera la demanda, y posteriormente lo cruzamos con un análisis B. El análisis B lo que realiza es clasifica a los artículos en vitales, esenciales y deseables. Los vitales son aquellos artículos que, si no está ese artículo, posiblemente se muera el paciente. Entonces, es vital que esté ese artículo. El esencial, pues la importancia baja un poco, quiere decir que si no está el artículo, pues posiblemente no se muera el paciente, pero pues puede llegar a tener consecuencias graves en su salud, ¿no? Y los deseables, pues no se muere y tal vez no tenga algunas complicaciones de paciente, pero pues es deseable tenerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a fin de cuentas sirve para mejorar el servicio. Entonces hacemos un match entre estas dos, ABC, aquí está ABC y B. Los que están en rojo se clasifican como 1, los que están en amarillo como 2 y los que están en verde como 3. Aquí nos damos cuenta ya de los 42 artículos que estamos considerando en el inventario, cuáles están en clasificación 1, cuáles están en clasificación 2 y cuáles están en clasificación 3. Estos que tienen clasificación 1, la clasificación 1 tiene mucha más importancia que los que tienen clasificación 2, así para la clasificación 3. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Pues nosotros a la clasificación 1 le dimos un nivel de servicio del 99.9%, a la 2 99% y a la 3 95%. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad de que si yo voy al inventario me encuentre con el artículo es del 99.9%. Son niveles de servicio bastante altos, o sea, evidentemente en la industria son más bajos, pero como estamos tratando la vida humana, pues es importante tener niveles de servicio más altos. Entonces, al nivel de servicio se le asocia el intervalo de confianza para el pronóstico. Aquí viene nuestro pronóstico y este es nuestro intervalo de confianza que en un remoto caso nos va a estar estableciendo el stock de seguridad que vamos a tener que tener para ese periodo de tiempo. ¿Pasamos? Bueno, vamos a formular ahora, ya que tenemos todos nuestros parámetros, vamos a formular el modelo matemático. ¿Qué parámetros tenemos? Bueno, estos son los parámetros que se consideran en el modelo. Por ejemplo, la demanda del artículo del IAM J en el periodo I, los costos de compra del IAM J, etc. Las variables de decisión, Q y J es la cantidad a pedir del IAM J en el periodo I, X y J es el nivel del inventario del IAM J en el periodo I, y Z y J es una variable binaria que nos dice si se compra o no se compra el artículo J en el periodo I, ¿sale? Si es 1, entonces se compra, si es 0, pues entonces no se compra. ¿Pasamos? Bien, la función objetivo. La función objetivo es minimizar los costos totales de inventario. Aquí tenemos 4 términos, ¿de acuerdo? AI es, bueno, primero sacamos, es una suma definida de J igual a 1 hasta N, que son de los productos, y de I igual a 1 hasta N, que son los periodos. AI es el costo de compra.
Y los otros dos, el segundo y tercer término, se refieren al costo de mantener el inventario, a mantener el inventario, ¿de acuerdo? HJ es cuánto nos cuesta mantener. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo sacar estos dos? Muy sencillo. Nosotros tenemos, aquí podemos sacar una recta. Si nos damos cuenta que hay una recta, esta recta tiene su ecuación, tal cual sacamos la pendiente, tenemos dos puntos, sacamos la pendiente, después de sacar la pendiente tenemos la ordenada de origen, que es bastante sencillo, y después de eso, lo que queremos saber es cuánto inventario hay a lo largo de este periodo. Pues muy sencillo, simplemente sacamos una integral definida de 1 a 0 de los periodos y podemos obtener cuánto inventario hay a lo largo de todo este periodo. Ajá. Después, el cuarto término se refiere al costo de compra. Ajá. Esto es, Q y J, ¿cuánto vamos a comprar? Z y J, que dijimos, ¿se compra o no se compra? Y CJ, pues, ¿cuánto nos cuesta comprar? ¿De acuerdo? Pasamos. Sujeto a estas restricciones. La primera restricción se refiere al presupuesto. El presupuesto con el que se va a contar cada mes. Ajá. La segunda restricción se refiere a la coordinación entre el nivel del inventario en el primer periodo y al nivel del inventario en el segundo y en el tercero y en el cuarto y el quinto y en el sexto. ¿De acuerdo? La tercera restricción se refiere al nivel al stock de seguridad que tenemos que tener mínimo en cada uno de los periodos. X y J, como dijimos, es el nivel de servicio, tiene que ser mayor o igual a 0. Q y J tiene que ser mayor o igual a 0 y aparte tiene que ser entera. Y Z y J dijimos que es una variable binaria. Ok, una vez que ya tenemos nuestro modelo estructurado, vamos a solucionarlo a través de algoritmos genéticos. ¿Por qué algoritmos genéticos? Algoritmos genéticos se seleccionó como una heurística porque el espacio de soluciones es demasiado grande. La combinatoria que tiene cada una de los... la combinatoria que puede llegar a tener, porque son bastantes variables y son bastantes restricciones, es grandísima. Nosotros hicimos una evaluación muy rápida respecto a cuánto se tardaría un software en hacer una estimación o resolver el modelo matemático, y se tardaría alrededor de 18 años en resolver el modelo a través de un algoritmo exacto. Entonces, 18 años estar ahí prendida la computadora realmente no es muy viable. Entonces, ocupamos algoritmos genéticos que nos resolvió el problema en unos 2 minutos. Ajá. Este algoritmo genético se programó en MATLAB, ¿sale? Este es simplemente el cuerpo del programa, son los parámetros iniciales que tiene que tener el algoritmo genético. Después de inicializar el algoritmo genético, entra al ciclo evolutivo, donde va mejorándose cada vez la solución, y al final pues nos da nuestra solución. Aquí nos damos cuenta cómo es la función objetivo aquí está programada, las restricciones se suben hacia la función fitness. ¿Para qué? Para que se puedan evaluar y son penalizadas con un cierto parámetro. Esta penalización de las restricciones fue propuesta por Coelho, ¿sale? Y simplemente aquí se ve, por ejemplo, cómo se restringe o se penaliza cada una de las restricciones. Pasamos. Aquí, esta es una gráfica de cómo fue que se fue disminuyendo la función fitness para al final se estabilizara en 100 iteraciones. Pero si dan cuenta, ahí va bajando, se estanca de repente, pero logra salir de ahí y se sigue estabilizando para obtener al final una minimización de la función objetivo. ¿Pasamos? Ok, esta es la solución. Me decís, ¿sabes qué? Gasas, voy a comprar 10 en enero, en febrero compro 14, en marzo compro 14, en abril compro 14 y en mayo pues no compro, ¿no? Porque posiblemente ahí tenga mi stock de seguridad bien establecido. En junio compro 9, ¿de acuerdo? Y así para cada uno de los IAMs. ¿Pasamos? Ok. Dos desventajas que tienen los algoritmos genéticos. La primera y más evidente es que no nos pueden dar una solución exacta. Ajá. No nos dan la solución óptima, nos dan una solución adecuada, nos dan una solución factible, pero no nos dan la solución óptima.
Entonces, para mejorar, ir mejorando un poquito más esa solución, vamos a variar los parámetros del algoritmo genético a través de un diseño de experimentos 2 a la K. Este diseño de experimentos, vamos a tener 4 parámetros, vamos a irlos variando. Vamos a variar la probabilidad de cruza, la probabilidad de mutación, la penalización de la recepción de presupuesto y la penalización del stock de seguridad. Entonces, vamos a tener un diseño de experimentos 2 a la K, donde como son 4 factores, vamos a tener 16 experimentos. Se hacen 10 corridas y se selecciona la función objetivo que tuvo menor en ese experimento. Entonces tenemos ya nosotros aquí la función objetivo. ¿De acuerdo? ¿Pasamos? Bien, dentro de esto, ¿puedes regresarme un poco, por favor? Ok, aquí podemos decir, ¿sabes qué? Pues yo me voy a quedar con la solución que tiene menor valor, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que estamos minimizando. Digo, me puedo quedar con esta, con la solución en el del experimento 8. Pero el tema aquí es que no sabemos si esa solución es adecuada para cumplir con mi nivel de servicio que estoy estableciendo. Puede ser que a través de esto no lo vayamos a cumplir. Dentro de la metodología de la investigación de operaciones tenemos que validar que mi solución esté bien. No podemos llegar a implementar tal cual. Lo que hacemos entonces es hacer una simulación en un software especializado en procesos. Esta simulación está basada en la metodología de Banks. Esta metodología es para la simulación de procesos. Vamos a explicar un poquito esto. Las tablas es para cada uno de los artículos, por eso es hasta la tabla 42. La primera columna se refiere a la entidad, es decir, el producto. La segunda es cuándo voy a mandar a pedir ese producto, que en este caso empezamos el primero de cada mes, ¿no? Mandamos a pedir cierta cantidad. Cierta cantidad es esta va a ser la Q, y esta función de probabilidad lo que nos dice es cómo se va a ir estableciendo la demanda en ese periodo, ¿de acuerdo? ¿Pasamos? Entonces, esta es la simulación. Ahorita vamos a ver un video rápidamente, pero la simulación es esta. De ese lado tenemos una source. La source es lo que nos va a ir proporcionando las Qs. Va a ir simulando que voy a mandar a pedir cierta cantidad. ¿Cuándo? Cada mes. Entonces, esa abastece. Por el otro lado tenemos un server. El server, aquí estamos, que parecen anaqueles. La cola va a funcionar como mi inventario. Y el mismo server va a tener una función de probabilidad de la demanda que va a ir justamente desgastando ese inventario, ¿de acuerdo? ¿Pasamos? Ahí está bien. Aquí tenemos una... ¿Puedes ponerle play, por favor? Ahí está, ya destarté. Ok, perfecto. Entonces, esta es la simulación. Si nos damos cuenta, tenemos las tablas, cada una por oxígeno, la anterior era, creo que gasas, etcétera, etcétera. Tenemos las 4 columnas que dijimos, nos vamos al facility y aquí ponemos justamente, vinculamos las tablas para ponerlo aquí en la source, donde tenemos el tiempo de cuándo vamos a mandar a pedir y la cantidad que vamos a mandar a pedir. Después ponemos en el server justamente la tabla 2, que es la función de probabilidad que va a tener el desgaste de la demanda, y lo vamos a poner a correr, ¿sale? Aquí nada más estamos viendo básicamente las conexiones que tenemos de cada uno. Al final estos van a atender un siniestro, y vamos a tener que contar con ese inventario, ¿de acuerdo? Entonces se pone a correr los 6 meses, ¿sí? Y ahorita nos vamos a dar cuenta cómo llega el producto. Ahí ya llegó el producto, ¿sale? Va llegando el producto y el mismo server va desgastando ese producto, ¿sale? En función a la demanda que estábamos estableciendo. ¿Puedes adelantarle un poquitito, por favor? Hasta... No, ahí nada más. Bueno, es que como es un video. Bueno, sí, no te preocupes, ahí no dura mucho de todos modos. Hacemos un acercamiento, si nos damos cuenta, aquí tenemos nuestro producto, aquí está cumpliendo bastante bien con la política de inventario, es decir, no se está quedando sin producto en ningún momento, con la solución que se propuso.
Por ejemplo, el inventario de mascarilla laringia, todo va bien. Ahí, por ejemplo, tiene solamente una unidad y en ese momento llega otra, no se quedó sin inventario, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, más adelante, el inventario de papel de registro, ¿qué pasó ahí? Pues ya se quedó sin inventario. Ya no tenemos inventario aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces, esta solución evidentemente no nos sirvió para esto. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin inventario en algún momento. Y eso es lo que no queremos, ¿de acuerdo? ¿Sí pudiste adelantar un poquito? Abajo hay una barra. Ay, creo que la pasaste. Es que como está en la lista de diapositivas, Uh-huh. no se puede. No tiene Sí. Bueno, al final de la simulación, si quieres ya pásale, no te preocupes. Ok, al final de la simulación nos da resultados. Nuestra variable que vamos nosotros a evaluar justamente es la capacidad de scale utilization. Este nos está diciendo si estuvo en algún momento vacío. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí esta solución que tuvimos, aquí para el inventario del reservorio, en algún momento de los 6 meses de análisis se quedó sin inventario. ¿Por qué? Aquí la utilización fue del 81.91%. Por lo tanto, se quedó en algún momento de esos 6 meses se quedó sin inventario. Igual aquí, igual acá. Para los demás cumplió, pero aquí no cumplió. ¿Pasamos? Muy bien. Ahora, ¿cómo seleccionamos la opción más adecuada? Pues muy sencillo. Simplemente tenemos que ver que cumpla con la política de inventario a través de la simulación. Ajá, y la que cumplió con esto, si se dan cuenta, es la solución que nos va a dar a continuación. ¿Sale? Nuestra variable de respuesta de la simulación, que dijimos que era el tiempo que se estaba, el porcentaje de utilización, si nos damos cuenta, tiene 99%. ¿Sale? Y ya, por fin, tenemos nuestra solución. ¿Cuánto vamos a mandar a pedir en enero? 21 para las gasas, ¿no? ¿Cuántos de poliuretano vas a mandar a pedir? 2, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pasamos. Eso ya es al final. Resultados. Se tiene un costo total de inventario de 152.210 para los 6 meses que se contempla el análisis. Si nos vamos un poco aparentemente dicen es mucho, ¿no? Pero no. Para esta parte de la salud, del tema de la salud, es muy poquito lo que se va a gastar en inventario. Por otro lado, 3 de los 42 IANS de la mejor solución tienen solo el 92% del nivel de servicio. Estos 3 IANS pertenecen a la categoría 2 y 3, lo que quiere decir que la función objetiva es bastante sensible con estos parámetros. Ajá. Por otro lado, el oxígeno tampoco cumple con el nivel de servicio que requerido. Esto se debe a que el oxígeno es bastante caro, entonces la función objetivo prefiere quedarse sin inventario, por ejemplo, que tenerlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuesta mucho. Entonces ahí llega un punto en la función objetivo y la restricción es que es una lucha, ¿no? Entre si vas o no voy, entre si mando a pedir o no mando a pedir, ¿qué me cuesta más, no? Entonces es por eso. Entonces, ya considerando este análisis, podemos nosotros tomar decisiones y decirle a servicios médicos, ¿sabes qué? En lugar de, mi modelo me dio esto, ¿sale? Pero para esto, el caso de estos 4 artículos, ¿sabes qué? Pide más, ¿no? O ya ellos someterán a consideración, ¿sabes qué? Igual no vale tanto la pena, ¿no? Puede ser, pero ya sería cuestión de darle esa pauta a servicios médicos para que ellos lo hagan. Entonces, pasamos. Conclusiones. Con la metodología propuesta de combinar la optimización con la simulación, permite darnos buenos resultados o soluciones adecuadas ante problemas como es el caso del inventario. El diseño de experimentos y la simulación nos permitió bastante dar pauta a que podamos obtener soluciones más adecuadas y más robustas, ¿sale? La política de inventario se logró, sí, porque podemos determinar, responder las 3 preguntas de cuándo pedir, cuánto pedir y con qué nivel de servicio vamos a manejar nuestro inventario. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Y eso sería todo. Muchas gracias, está muy bonito. Queremos ver un poquito más
estas experiencias que tuvo en la lámina anterior. Ok. Ajá. Que esto le da mucho sentido al posgrado, ¿no? Que es la movilidad, ¿sí? Sí. Aquí el maestro tuvo muchas oportunidades de presentar sus trabajos, ¿verdad? Oportunidades que él buscó por su trabajo, ¿verdad? Porque también hay que trabajar mucho. No importa, el caso está que tenemos aquí 2, 4 de las más, porque acá localmente participó en póster y demás, ¿no? Sí, las actividades que se realizan en el programa sí se participó, pero muchísimo. ya además. Entonces, esto que sirva para invitar a los demás estudiantes a que publiquen, porque eso le da una maduración a su trabajo, por eso le llamaba yo a ellos maduración intelectual, el que ponen a prueba con muchos espectadores y las preguntas interesantes que vi que le hicieron en el simio, en el sexto, ¿no? Ajá. Yo estuve, Sí. bueno, pues eso les da una oportunidad para retroalimentar sus puntos de vista, ¿verdad? Es correcto, sí. La experiencia de participar en congresos y dar tus ponencias en un congreso es bastante agradable, aparte de que contribuyen mucho en algunas cuestiones, porque de repente es normal que nosotros nos cerremos a ciertos temas que nosotros solamente lo único que podemos ver, y cuando lo presentas ante otros investigadores de otras áreas, te pueden hacer retroalimentación que permita mejorar tu trabajo, sin duda. Aparte, pues ya cuando presentas tu examen profesional o algo así, pues ya es más sencillo, ya no te comen tanto los nervios. En el primer congreso al que fui en Ciudad Juárez, pues me comían los nervios. La verdad es que no, estaba muy nervioso, ¿no? Normal, la primera vez que y fui a un congreso, estaba todavía no tenía esa madurez intelectual, ¿no? Entonces era un poquito complicado, pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que los congresos, que las participaciones, que la publicación es lo que hacen al posgrado algo es la valulita del corazón que ayuda al posgrado, porque el posgrado sin duda da investigación y la investigación se tiene que publicar, sin duda, porque si hay una investigación que no se publica y no se da a conocer, pues se queda el conocimiento estancado. Y la ciencia, justamente, tiene que ser un conocimiento, la transmisión del conocimiento, sin duda. Dinámico, ¿verdad? Dinámico. Y bueno, pues es uno cada semestre durante los 4 que estuvo por acá, ¿verdad? Casi. Bueno, por año, ¿no? Sí, fue por año. Ajá. Pero como se prepara, ¿verdad? Entonces hay que trabajarle bastante. Exactamente. Pues está muy bien. Yo tengo un par de preguntas que claro no sí. hice. Está bien. En su función objetivo no consideró penalización por el faltante, ¿sí? ¿Se acuerdan? No. Nada más era por almacenamiento. Por una parte. Y la otra, como acaba de decir, que le faltaba oxígeno, por ejemplo, no era una buena solución porque no hubo un inventario de oxígeno. Yo sé que en su modelo podría haber puesto la restricción de que esa variable tomara como mínimo valor el 1, ¿no? Eso es obviamente el costo reducido, ¿no? ¿Cuánto como intercambio costo-beneficio, verdad? Eso le va a aumentar sus costos, pero garantiza que uno de sus insumos clasificados como de los de la área 1, ¿verdad? Ajá. Vitales y clasificación A también. Ajá. El caso está que no falte, ¿verdad? Exactamente. Eso, bueno, sería, digamos, prospectiva para después, ¿de acuerdo? Sí, sin duda. Justamente estos 4, se puede penalizar o ni siquiera penalizar, dentro de las restricciones, justamente poner una restricción de, ya que si identificamos justamente estos 4, podemos penalizar o poner un coeficiente un poquito más alto a ellos, para que los contemple el modelo. Sí, en su modelo que tiene por ahí, ¿no? Ajá, exactamente. Ahí, ¿no? Ese es el objetivo. En esta. Ya sea una u otra, ¿no? Sí. Porque también es difícil estimar los parámetros, ¿no? Sí, en principio las restricciones se suben. Ajá, se suben y se penalizan en la función objetivo. Sí. Ahí se puede hacer la pero penalización. Como esos parámetros de penalización para los faltantes son difíciles de estimar cuantitativamente, por eso el otro camino sería
que esa variable, la que le corresponda, no sé qué X y J sea, Ajá. pero que te tome como mínimo valor 1 o más, ¿no? Sí, podría ser, o sea, que sea mayor a 1 y ya con eso se garantiza de que no, que con estos 4 artículos no se tenga faltante. Sí, está Y bien. bueno, pues también es un muy buen ejemplo de combinatoria, como bien nos explicaron. Ujú. ¿Quieren hacer comentarios, preguntas? Bueno, yo sí. Claro. Está muy interesante. Muy interesante. ¿Cuánto tiempo te llevó la investigación? Yo creo que los 2 años de la maestría. Ajá. Yo creo que la principal es justamente, con los algoritmos genéticos, yo lo aprendí aquí justamente en la maestría, en el tercer semestre. Entonces, fue una herramienta vital. Los pronósticos también lo aprendí bien en la maestría. Entonces, la investigación fue empezándose, yo creo que desde el principio, la obtención de datos. Pero cómo se va a resolver fue un proceso de 2 años. ¿Sí? ¿Cómo se va a resolver ese proceso de 2 años? Yo creo. Los datos, que hay veces es lo más complicado. Aquí sí fue complicado porque pues, es un mundo de datos, ¿no? Pero la verdad es que los paramédicos con los que estuve son muy accesibles, entonces me brindaron toda la información. Ya después el trabajo de nosotros pues, es pasarla, interpretarla y todo eso, pero la verdad es que los datos fueron bastante sencillos de obtener, Sí. que a veces es lo más complicado. De hecho, el formato ese, ¿verdad? Que es muy, si nos regresamos, ¿verdad? El formatito de captura de datos cada vez que hay un evento, Ajá. eso facilitó la... Sí, exactamente, porque teníamos no acceso, suele darse, teníamos acceso a los 3 años, ¿no? Sí. 3 años de datos, donde... Más atrás. ¿Es más atrás esto? Más. ¿La que sigue? Para atrás. Esa. Exactamente, entonces, pues ya es un registro que tienen ellos y que pues es más sencillo estar ahí. No me iba a poner ahí a checar yo durante tal vez los 3 años ahí que me estuvieran dando los datos, ¿no? Entonces, si ya lo tienen ahí, pues está súper bien. Sí, por eso es que se caracteriza como una investigación retrospectiva, Exactamente. que nos da la información, no se preparó para esta investigación, pero que se procesa de una manera muy creativa, como lo hizo el maestro, y da estos resultados. ¿Sí? Y bueno, ojalá que a todas las organizaciones donde se intervengan, la información estuviera de esa manera, que sería hasta cierto punto confiable y precisa, ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿Habría otra opción aparte del algoritmo genético? Sí, estuve indagando un poco. Lo que podríamos hacer es ocupar multiplicadores de Lagrange. Pero de todos modos, para multiplicadores de Lagrange tenemos, por ejemplo, tenemos 252 variables. Y aparte de las 252 variables, tenemos variables binarias, otras 252. Al final tenemos como 750 variables. Entonces, para ocupar multiplicadores de Lagrange, tendríamos que derivar todas esas y tener una matriz de 752 por 752, más aparte, el multiplicador de Lagrange se suben las restricciones y se penaliza con una lambda. Esa lambda también hay que derivarla. Entonces serían alrededor de, imaginemos, unas 1000 por 1000. ¿Se puede? Sí se puede. Podemos ocupar análisis numérico, métodos numéricos como, por ejemplo, aproximaciones sucesivas. Aproximaciones sucesivas puede resolverte ese método, pero igual, el análisis numérico tampoco te va a dar exacto. Uh-huh. Y la decisión de usar R y simio era porque es las herramientas que conoces, que usas. R sí es algo que conocemos. Hay otros software que te permiten hacer pronósticos, pero R en principio es software libre, primero, y está bastante bien desarrollado. Entonces, ese en principio se hizo, porque ya se conocía el software, y aparte porque el software
es muy bueno. O sea, el software ya hace de todo en cuestión de estadística. Y Simio se ocupó porque justamente es un software que está especializado en simulación de procesos, que es justamente la simulación que estamos haciendo acá. Si, por ejemplo, hubiéramos hecho imaginemos que esto hubiera sido trabajo y hubiéramos hecho, por ejemplo, de sistemas complejos, sistemas complejos, o por ejemplo en eLogic, ¿no? U otro software especializado en la materia de la simulación que vamos a estar haciendo. Y Simio la verdad es que también ahí es algo que nos dio el posgrado, que nos dio una licencia estudiantil, ¿no? Pero a fin de cuentas es licencia, porque esto con una versión gratuita no nos hubiera alcanzado ni para unas 5, o tal vez igual para 5 sí, pero no nos hubiera alcanzado para los 42. Entonces, justamente esa fue también una razón, porque por ejemplo, yo sabía usar mucho mejor, por ejemplo, ProModel, o por ejemplo, Flexi, pero esos no teníamos la licencia, y no nos iba a alcanzar el software. Por eso también escogí Simio. Bien, muy bien. Bueno. Pues mamá, a mí solo quiero comentar que me gustó mucho todo el desarrollo, o sea, tiene de todo, o sea, la simulación, el modelo matemático, cómo recolectaste y ordenaste tus datos, me gustó mucho. Ok, gracias. Sí. Ella está en primer semestre. Ok, Es mi tutela y entonces acaba de pasar una primera experiencia de intervención en una empresa de producción de mazapanes, frutos de chocolate, y que fue a tomar datos, así que tiene esa experiencia. Sí. A lo mismo que otras chicas que se graduaron, por ejemplo, en el metro, que fueron a tomar datos, hicieron sus propuestas, fueron premiadas por el metro, todo muy bien, ¿no? Sí. Entonces, estuvo muy bien. Entonces, qué bueno que tienen esas oportunidades, ¿verdad? Sí. Y además de estar de cerca con toda la gente, porque él fue ayudante del profesor, ¿verdad? Sí, también. Es algo que luego vamos a ver si Ibero también se acerca. Bueno, sí, muy bien. Está bien. Entonces le agradecemos mucho y esto se va a subir a YouTube y vamos a invitar a los que están escuchando, a los que lo revisen, a que le dirijan a ustedes sus comentarios. Sí, estaría súper bien. Nada más sería denle like y compartan, ¿no? Es el like, ¿no? Y entonces en la página del Departamento de Sistemas todavía se están subiendo las presentaciones. Queremos saber si podemos contar con ella para subirla. Sí, claro, claro. En donde debajo de su nombre esté el correo electrónico. Está bien, sí. Muy bien. Bueno, pues entonces un aplauso. Gracias.